Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que, bueno, simplemente explota. Sí, han escuchado bien. Prepárense para un análisis profundo con mucho salseo y, por supuesto, mi humilde opinión sobre uno de los bombazos más recientes que ha sacudido el mundo de las series turcas y la farándula internacional, Oğuzhan Koç reaccionando a todo el asunto de Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que quizás estén un poco perdidos, no se preocupen, les pondré al día rapidito. Básicamente estamos hablando de un triángulo amoroso que involucra a tres figuras muy queridas y conocidas. Por un lado, tenemos a Can Yaman, el famoso actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkenci Kuş y Dolunay. Por otro lado está Demet Özdemir, otra estrella turca, también muy querida por sus papeles en Erkenci Kuş y Doğu Kaderandır, quien comparte una química increíble en pantalla con Can, generando mucha especulación sobre una posible relación en la vida real. Y finalmente el foco de nuestro vídeo, Oğuzhan Koç, un conocido cantante, actor y comediante turco, que actualmente está en una relación con Demet Özdemir. Así que, como pueden imaginar, la cosa se puso caliente. Y cuando digo caliente me refiero a que explotaron las redes sociales, los medios de comunicación turcos y por supuesto, mi feed de Instagram. Los rumores, las especulaciones, las fotos, los comentarios, todo se desató. Y en medio de todo este caos, Oğuzhan Koç, el novio de Demet, tuvo una reacción que, digamos, no pasó desapercibida. Y aquí es donde entramos nosotros porque vamos a diseccionar cada detalle. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, ¿qué les parece si se suscriben al canal? Sí, ya saben, el botoncito rojo que está por ahí. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos llenos de drama, análisis y, por supuesto, mis comentarios. Así no se perderán de nada y estarán al día con todo el chisme. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Me ayudarán mucho a seguir trayéndoles contenido como este. Bien, ahora sí arranquemos con el plato fuerte. Oğuzhan Koç, el chico que en teoría estaba saliendo con Demet Özdemir, tuvo una reacción. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo o dijo? ¿Cómo reaccionó ante toda esta situación que involucraba a su novia y a Can Yaman? Bueno, lo primero que debemos entender es el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, como ya mencioné, protagonizaron Erkenci Kuş, una serie que los lanzó a la fama y los convirtió en una de las parejas favoritas del público. La química entre ellos era innegable y los fans soñaban con que su romance trascendiera la pantalla. Asterisco asterisco el fenómeno Erkenci Kuş y la explosión de la química en pantalla asterisco asterisco. Para entender a fondo el impacto de este drama, debemos remontarnos a la serie que lo originó todo, Erkenci Kuş. Esta comedia romántica turca, estrenada en 2018, se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias de todas partes. ¿Qué hizo que Erkenci Kuş fuera tan especial? La respuesta reside en gran medida en la chispa que existía entre sus dos protagonistas principales, Can Yaman y Demet Özdemir. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y que trabaja en la empresa de publicidad de sus padres. La vida de Sanem da un vuelco cuando conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre que regresa a Estambul para ayudar a su padre a dirigir la empresa. A partir de ese encuentro se desencadena una serie de eventos llenos de comedia, romance y enredos. Pero más allá de la trama, lo que realmente capturó la atención del público fue la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, las risas, las miradas cómplices, los gestos, todo apuntaba a una conexión muy especial. Los fans ávidos de romance comenzaron a soñar con que esta conexión se extendiera más allá de la pantalla. En cada episodio, la tensión romántica entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, respectivamente, crecía, alimentando la ilusión de los seguidores y creando un fervor sin precedentes. La interpretación de Can Yaman con su carisma, su físico imponente y su habilidad para encarnar a un hombre romántico y protector, conquistó a millones de mujeres en todo el mundo. Por su parte, Demet Özdemir, con su naturalidad, su dulzura y su capacidad para transmitir emociones, cautivó al público con su personaje de Sanem. Juntos formaron una dupla explosiva que traspasó la pantalla y generó una conexión real con la audiencia. Esta química palpable y evidente entre ambos actores fue el combustible perfecto para encender la llama de la especulación. Los fans comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet.
Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, edits y teorías sobre una posible relación amorosa en la vida real. Los shippers se multiplicaron, creando un auténtico movimiento de fans que soñaban con ver a Can y Demet juntos. Esta pasión y fervor de los seguidores de Erkenci-Kuş fueron, en gran medida, los que impulsaron el fenómeno de la serie y los que, más tarde, alimentaron el drama en torno a la vida personal de los actores. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y la vida sentimental de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en objeto de debate y especulación constante. *** El triángulo amoroso, Oğuzhan Koç, la tercera pieza del rompecabezas ***. Mientras tanto, la vida continuaba. La fama de Can y Demet crecía a pasos agigantados, pero también sus vidas personales. Y ahí es donde entra en juego Oğuzhan Koç. Oğuzhan, como ya mencioné, es un conocido cantante, actor y comediante turco. Es una figura muy popular en Turquía, conocido por su talento, su humor y su carisma. En el momento en que se desató el drama, Oğuzhan estaba en una relación con Demet Özdemir. Esta relación, aunque pública y visible en las redes sociales, nunca alcanzó la misma intensidad mediática que la relación virtual entre Demet y Can. Sin embargo, la popularidad de Oğuzhan y el estatus de Demet como una de las actrices más queridas del momento hicieron que su relación fuera seguida de cerca por los medios y los fans. Oğuzhan y Demet habían compartido fotos en redes sociales, mostrando su felicidad y su complicidad. Todo parecía ir bien. Pero el mundo del espectáculo, como sabemos, es impredecible. Y en medio de este panorama, comenzaron a surgir rumores sobre una posible tensión entre Demet y Oğuzhan. Algunas fuentes sugirieron que la relación no estaba pasando por su mejor momento, y las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a circular. En este contexto, la reaparición de Can Yaman en la vida de Demet, aunque fuera de forma indirecta, se convirtió en el detonante de la tormenta. Los fans de Erkenci-Kuş, reviviendo la esperanza de ver a sus ídolos juntos, se aferraron a cualquier señal que indicara una conexión entre ellos. Y los medios, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, se encargaron de alimentar el fuego. *** La tormenta en las redes sociales, rumores, especulaciones y un posible reencuentro ***. El mundo de las redes sociales es un hervidero constante de información, rumores y especulaciones, y en el caso de las celebridades, la situación se vuelve aún más intensa. En el caso de Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de un auténtico terremoto mediático. El primer indicio de la tormenta fue la difusión de rumores sobre una supuesta tensión entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Algunos medios de comunicación turcos comenzaron a informar sobre una posible crisis en la relación, mencionando desacuerdos y problemas de convivencia. Estas noticias, aunque no confirmadas, sembraron la duda y la incertidumbre entre los fans. A partir de ese momento, las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los seguidores de las tres figuras comenzaron a analizar cada publicación, cada gesto, cada interacción. Se crearon grupos de debate, se compartieron fotos y vídeos, y se formularon todo tipo de teorías sobre lo que estaba sucediendo. Pero el punto álgido de la controversia llegó con la filtración de noticias y fotos que volvieron locos a todos. Se dijo que Demet Özdemir y Can Yaman se habían encontrado, que habían tenido una conversación y que estaban filmando una publicidad juntos. Esta información, aunque no confirmada oficialmente, fue suficiente para desatar la locura en las redes sociales. Los fans de Erkenci-Kuş, reviviendo la esperanza de ver a sus ídolos juntos, se aferraron a cualquier señal que indicara una conexión entre ellos. Las fotos y los vídeos que supuestamente mostraban a Can y Demet juntos se difundieron rápidamente, generando un torbellino de emociones y especulaciones. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, se encargaron de amplificar el drama. Los portales de noticias y los programas de televisión dedicaron amplios espacios a cubrir el tema, analizando cada detalle, entrevistando a expertos y alimentando la controversia. En este contexto, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde se libró la guerra de opiniones. Los fans de Can y Demet expresaron su alegría y su apoyo a una posible reconciliación. Los seguidores de Oğuzhan Koç, por otro lado, mostraron su preocupación y su defensa de la relación del cantante con Demet. Los comentarios y las reacciones en las redes sociales reflejaron la complejidad y la ambigüedad de la situación. Se discutió sobre la fidelidad, el amor, el destino, y la posibilidad de que la química en pantalla pudiera trascender la realidad.
El drama se apoderó de las redes sociales, y cada día surgían nuevas teorías, rumores y especulaciones que alimentaban el fuego. Asterisco asterisco la reacción de Ouzhan, indirectas, canciones y el silencio revelador asterisco asterisco. En medio de este torbellino mediático, la reacción de Ouzhan Koc fue lo que realmente capturó la atención del público y alimentó el drama. A diferencia de otras celebridades que suelen recurrir a comunicados oficiales o declaraciones directas, Ouzhan optó por una vía mucho más sutil y, al mismo tiempo, efectiva, la indirecta. En lugar de pronunciarse abiertamente sobre la situación, Ouzhan comenzó a utilizar las redes sociales como un canal para expresar sus sentimientos y emociones. Sus acciones y reacciones en Instagram en particular fueron muy reveladoras. Una de las primeras señales de la reacción de Ouzhan fue el uso de sus historias de Instagram. Comenzó a compartir publicaciones con frases enigmáticas, citas reflexivas y mensajes con doble sentido. Estas indirectas, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una forma de expresar su malestar y su decepción ante la situación. Pero la reacción más significativa de Ouzhan fue, sin duda, su decisión de dejar de seguir a Can Yaman en Instagram. Este gesto, aunque aparentemente simple, fue una clara señal de que algo no iba bien entre ellos. Para muchos, dejar de seguir a alguien en redes sociales es una forma de cortar la comunicación y marcar distancia. En el caso de Ouzhan, esta acción fue interpretada como una señal de resentimiento y de la existencia de una rivalidad, aunque fuera implícita, con Can Yaman. Además de las indirectas en redes sociales, Ouzhan también recurrió a la música como una forma de expresar sus sentimientos. Publicó algunas canciones con letras sugestivas que parecían aludir a la situación sentimental que estaba viviendo. Estas canciones, llenas de melancolía y tristeza, fueron interpretadas por muchos como una forma de expresar su dolor y su decepción. En general, Ouzhan intentó mantener un perfil bajo y evitar la confrontación directa. No hizo declaraciones públicas ni se pronunció abiertamente sobre la situación. Sin embargo, sus acciones en las redes sociales delataron sus emociones y generaron un gran interés y especulación. Asterisco asterisco el análisis de las reacciones, molestia, celos o simplemente desilusión, asterisco asterisco. Analizando las reacciones de Ouzhan Koc, podemos extraer varias conclusiones sobre sus sentimientos y emociones ante la situación. En primer lugar, es evidente que la situación le afectó. Nadie en su sano juicio se quedaría indiferente ante un torbellino mediático como este. El hecho de que su novia, Demet Özdemir, fuera objeto de especulaciones sobre una posible reconciliación con su expareja, y que la atención de los medios y del público estuviera centrada en ello, sin duda generó malestar y frustración. En segundo lugar, su decisión de dejar de seguir a Can Yaman en Instagram es una clara señal de que algo no iba bien entre ellos. Esta acción, aunque sutil, fue interpretada por muchos como una señal de resentimiento y de la existencia de una rivalidad, aunque fuera implícita. En tercer lugar, sus indirectas musicales y visuales podrían interpretarse como una forma de expresar sus sentimientos sin tener que pronunciar palabras. A través de las letras de sus canciones y de las publicaciones en sus redes sociales, Ouzhan pudo transmitir su tristeza, su decepción y su malestar. En general, la reacción de Ouzhan fue la de una persona que se sintió afectada por la situación, que intentó mantener un perfil bajo, pero que al mismo tiempo, no pudo evitar expresar sus emociones. Su estrategia, aunque discreta, fue muy efectiva. Generó aún más interés, alimentó los rumores y mantuvo el tema en boca de todos. Asterisco asterisco el trasfondo del drama, tensión real o tormenta mediática, asterisco asterisco. La gran pregunta que surge en este tipo de situaciones es, ¿cuál fue el trasfondo de todo esto? ¿Realmente existía una tensión entre Can Yaman y Ouzhan Koc? ¿O simplemente fue una tormenta en un vaso de agua, alimentada por los medios y las redes sociales? Es difícil saberlo con certeza, ya que, como suele ocurrir en estos casos, las fuentes son limitadas y la verdad, a veces, es un poco esquiva. No hay pruebas concretas de que existiera una rivalidad o una tensión directa entre Can Yaman y Ouzhan Koc. Sin embargo, el comportamiento de Ouzhan y la difusión de rumores sobre una posible crisis en su relación con Demet Özdemir sugieren que algo no estaba del todo bien. Es posible que la situación fuera alimentada por los medios y las redes sociales, que siempre están ávidos de noticias sensacionalistas. La especulación y los rumores pueden exagerar la realidad y generar un drama innecesario. Sin embargo, también es posible que existiera una tensión subyacente, aunque fuera mínima. La comparación constante entre Can Yaman y Ouzhan Koc,
la presión mediática y la atención del público podrían haber generado malestar y resentimiento. En cualquier caso, lo que sí podemos decir con seguridad es que la reacción de Ouzhan, aunque sutil, fue muy efectiva. Generó aún más interés, alimentó los rumores y mantuvo el tema en boca de todos. Fue una estrategia inteligente porque le permitió expresar sus sentimientos, sin entrar en una guerra abierta y directa. Fue como decir, aquí estoy al tanto de lo que está pasando, y tengo algo que decir, aunque no lo diga abiertamente. *** Demet Özdemir, la respuesta discreta y los mensajes enigmáticos ***. Después de la explosión inicial causada por la reacción de Oğuzhan Koç, la atención se centró en Demet Özdemir. ¿Cómo reaccionaría ella ante las indirectas de su novio y la presencia de Can Yaman en su vida? La respuesta de Demet, al igual que la de Oğuzhan, fue discreta y sutil. No hizo declaraciones públicas ni se pronunció abiertamente sobre la situación. Sin embargo, sí dejó algunas pistas en sus redes sociales. En general, la reacción de Demet fue muy parecida a la de Oğuzhan, sutil, indirecta y enfocada en su trabajo. Ha seguido publicando fotos, ha mantenido su actividad en Instagram y ha compartido algunos mensajes enigmáticos. En sus publicaciones, Demet ha transmitido una imagen de profesionalismo y de dedicación a su trabajo. Ha compartido fotos de sus proyectos, ha interactuado con sus seguidores y ha mantenido una actitud positiva y optimista. En sus historias de Instagram, Demet ha compartido algunos mensajes enigmáticos que han sido interpretados por muchos como una respuesta a la situación. Algunas frases sobre el amor, la superación y la importancia de seguir adelante han sido analizadas y comentadas por sus seguidores. La discreción de Demet ha sido un factor clave en el manejo de la situación. Al no hacer declaraciones públicas ni entrar en polémicas, ha logrado mantener un perfil bajo y evitar alimentar el drama. Sin embargo, sus acciones en redes sociales han sido suficientes para generar especulación y mantener el interés del público. *** Can Yaman, el silencio estratégico y la estrategia de la distancia ***. En medio de todo este drama, la reacción de Can Yaman fue quizás la más esperada y al mismo tiempo, la menos predecible. A diferencia de Oğuzhan y Demet, Can optó por un silencio estratégico y una estrategia de la distancia. Can Yaman, conocido por su carisma y su popularidad, podría haber utilizado este momento para generar más atención mediática. Sin embargo, optó por una estrategia diferente, mantenerse al margen y evitar cualquier declaración o acción que pudiera alimentar el drama. En lugar de responder a las indirectas de Oğuzhan o pronunciarse sobre la situación, Can continuó trabajando en sus proyectos y publicando fotos en sus redes sociales. Sus publicaciones se centraron en su trabajo, sus viajes y sus actividades personales, evitando cualquier referencia a la controversia. El silencio de Can Yaman fue interpretado por muchos como una señal de madurez y de profesionalismo. Al no entrar en el juego mediático, logró mantener una imagen positiva y evitar que la situación se saliera de control. La estrategia de la distancia de Can fue efectiva. Le permitió evitar polémicas, proteger su imagen y concentrarse en su trabajo. Su silencio generó aún más interés y especulación, pero al mismo tiempo, lo mantuvo alejado del centro del huracán. ***. Conclusiones y reflexiones finales ***. En definitiva, la reacción de Oğuzhan Koç fue una explosión silenciosa, que generó más preguntas que respuestas. Lo que sí podemos afirmar es que este triángulo amoroso ha sido un auténtico terremoto en el mundo de la farándula turca. Y por supuesto ha generado muchísima controversia entre los fans. Este drama, aunque en gran medida mediático, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. ***. La influencia de las redes sociales ***. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libra la guerra de opiniones y donde se alimenta la controversia. Los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas se propagan a la velocidad de la luz, creando un ambiente de incertidumbre y de desconfianza. ***. La presión mediática ***. Las celebridades están expuestas a una constante presión mediática que puede afectar sus vidas personales. Los medios de comunicación y los fans exigen información, generando un ambiente de hostigamiento y de acoso. La línea difusa entre la realidad y la ficción en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Las relaciones amorosas en pantalla pueden generar expectativas y ilusiones en los fans, creando un ambiente de confusión y de decepción.
Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco las celebridades tienen derecho a la privacidad y a proteger sus vidas personales. La intromisión en sus relaciones sentimentales y en sus decisiones personales es una falta de respeto. En este caso, la reacción de Ethan Cook fue una respuesta a la situación, pero también una estrategia para proteger sus sentimientos y su reputación. Su silencio, su indirecta y su discreción fueron las herramientas que utilizó para navegar en el mar de la controversia. La historia de Can Yaman, de Method de Mir y Ethan Cook es un ejemplo de cómo las redes sociales, los medios de comunicación y la presión mediática pueden afectar la vida personal de las celebridades. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. Y aquí estamos, llegando al final de este vídeo lleno de chismecito, análisis y por supuesto, mis comentarios. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Can Yaman, de Method de Mir y Ethan Cook. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la reacción de Ethan fue exagerada? ¿O creen que es comprensible, dadas las circunstancias? ¿Creen que hay algo más de lo que vemos? Cuéntenme todo en los comentarios, quiero leer sus opiniones. No se guarden nada. Y por supuesto, no olviden dejar un buen me gusta, para que se enteren de que les ha gustado este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, para que todos se enteren del chisme. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún otro vídeo como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.